Bueno, hoy vengo con la cuarta parte de este hermoso proyecto. Recuerden que ya tenemos en YouTube la primera, segunda y tercera parte. Esta es la cuarta. Es muy importante esta cuarta parte porque vamos a hacer la parte de arriba. Yo sé que muchas personas con la parte de abajo perfectamente pueden sacar este diseño porque saben muchísimo de crochet, pero para las personas que apenas están aprendiendo, que se les dificulta mucho entender los patrones, quise explicar un poco más esta parte para que realmente les quede súper bien. Yo la terminé con 2 vueltas de negro, 2 vueltas fucsia. En la segunda vuelta fucsia saqué los pasadores. Simplemente contamos la cantidad de puntos que tenemos alrededor. Lo dividimos en 8 y de esa forma sacamos el pasador. Igual tengo varios tutoriales donde enseño a sacar el pasador, los pueden encontrar en mi canal. Terminé 2 vueltas negras más y el bordecito que también está en YouTube de cómo se saca el borde. Igual los cordones, los pompones, todo lo encontramos en YouTube. Cualquier cosa me escriben. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido. Quiero seguir trabajando proyectos así de bonitos, pero necesito mucho de su apoyo. Que por favor compartan, se suscriban, recomienden el canal en sus grupos, suscriban a sus amigos, familiares, conocidos, por favor. Que necesito muchísimo apoyo para poder seguir con este proyecto. Es algo que es de tiempo, pero también es de mucha colaboración. Realmente ustedes son los que hacen que yo esté en YouTube todos los sábados y todos los miércoles con tutoriales nuevos. Sin más, les dejo el paso a paso. Quería recordarles también en la descripción dejo todas las partes, primera, segunda, tercera y cuarta parte. Si tienen dudas, escríbanme y mándenme fotos por Instagram. Se me facilita muchísimo responderles por Instagram. Por WhatsApp se me llena y colapsa. Realmente no leo todos los mensajes. No llegan todos los mensajes que ustedes me envían porque se satura. Entonces en Instagram se me facilita un poco más. Igual estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia, igual que el grupo de Facebook. El grupo de Facebook es un grupo muy grande, ha crecido muchísimo y pueden subir ahí también sus fotos, sus comentarios, sus inquietudes. También estaré muy pendiente. Empecemos con el paso a paso. Bueno, ya terminé los negros. Recuerde que dejaba 2 libres para empezar los amarillos, naranja sobre amarillo, azul sobre naranja. Y los 4 fucsias, 2 sobre azul, 2 sobre fucsia. Recuerde que es muy importante que el rombo sepamos correrlo. Así vamos hasta ahora. Acá en el centro voy a hacer una pequeña cruz, pero la voy a hacer con 2 negros, 2 amarillos, y 2 negros. Este es el centro del diseño. Es muy importante que sepan reconocerlo. Así. Y me quedan 2 fucsias libres que voy a empezar a correr los colores hacia afuera. En la siguiente vuelta ya los voy a correr hacia adentro. Quiero explicarles esta parte porque he tenido comentarios sobre los rombos. A partir de estos 2 empezamos a abrir el rombo, a correr los colores hacia allá, a correr los colores hacia allá, hacia afuera. A partir de esta vuelta que vamos a dar, vamos a colocar 2 negros acá y vamos a volver a correrlos hacia adentro. Eso es todo. Mire, así como están acá. Si se dan cuenta, acá los colores corrieron hacia adentro. Eso mismo vamos a hacer a partir de esta parte. Hasta ahí está la mitad del motivo. A partir de esta mitad vamos a repetir esto que hicimos, pero en la parte de arriba. Yo voy a terminar esta vuelta y ya les enseño cómo vamos a empezar a meter nuevamente las hojitas para que queden ordenadas y ustedes entiendan el diseño. Bueno, en esta vuelta ya empecé a meter los colores nuevamente. Fucsia, azul. Quiero enseñarles cómo va.
el rombo también ya lo cerré con fucsia y quiero enseñarles cómo vamos a hacer esta vuelta. 4 negros, recuerde que siguen 4 negros, 2 sobre amarillo, 2 sobre negro y me quedan 2 libres que voy a empezar los verdes. De esta forma vamos a aumentar los bracitos hasta que tengamos la misma cantidad de naranjas que tenemos acá abajo, esa misma cantidad de verdes. Vamos a completar arriba y voy a hacer 12 verdes. Si todo está correcto, no les sobra ni le falta puntos, no hay necesidad de contar los verdes, porque con dejar 2 libres acá al final, habiendo hecho ya 2 sobre negros, sabemos que tenemos 12 en total. Así los termino y dejo 2 libres. Acá están 2 verdes libres y voy a correr los negros. Esos 2 que dejo libres son para correr los 2 puntos negros, 1, 2, igual que está acá. Acá habían 2 negros y si se dan cuenta acá abajo tengo 2 negros y acá también me quedan 2 negros. Estos 2 que me quedan libres serían para los azules, pero recuerden que les dije que los quería trocar, entonces no van los azules, van 2 puntos fucsia. Uno, 2. Encima del amarillo les comenté que quedaba negro, 2 puntos negros y acá voy a hacer los 2 azules para que queden de esta forma. Igual voy a hacer los 2 negros encima de los 2 primeros naranjas y voy a hacer los 12 naranjas para que me queden corridos como los verdes, y ya les enseño acá el rombo cómo lo voy a tapar con fucsia. Bueno, ya terminé el naranja, igual quedaron 12, hice los 2 negros corridos y acá hice 2 naranjas sobre negro. Me quedan 2 negros libres, que ahí voy a hacer los 2 primeros negros. Recuerden que tiene que quedar 4 negros. Voy a hacer 2 sobre negro y como ya estoy cerrando el rombo, voy a hacer 2 sobre amarillo y 2 de esta forma. Ahora voy a hacer los amarillos sobre naranja y voy a hacer 2 naranjas sobre el azul. Así lo voy a correr. Y ahora 2 azules sobre fucsia. Y en total me van a quedar 6 fucsias. Dos sobre fucsia, 2 sobre los negros, porque ya voy a tapar los negros, y 2 sobre los 2 primeros fucsia, para que me queden 2 fucsias libres, donde voy a hacer los 2 primeros azules para
que queden corridos, así, hasta que estos azules se junten acá encima del fucsia. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora 2 naranjas, 2 amarillos, y me quedan 2 amarillos libres para empezar los 2 negros y 2 negros sobre negro, y me quedan 2 libres para empezar el verde, para que me quede el bracito como este. Eso es todo. Creo que con esta explicación ya pueden sacar un diseño completo. Igual voy a adelantar y se lo enseño cuando esté bastante adelantadito para comparar cómo nos está quedando. Bueno, yo adelanté bastante, quiero enseñarles. Tienen que tener muy claro dónde tienen que parar para empezar a hacer esta parte negra, pero es muy sencillo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 naranjas. Igual acá me tienen que quedar 6 verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes. Aquí está la misma cantidad de vueltas que tengo acá. Por lógica, acá ya empiezo a tapar el verde con negro. Eso quería aclararles, esta parte. Y este también lo vamos a contar. Vamos a mirar 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y todavía nos faltan 2 vueltas iguales, mire, que empiezan acá y terminan en este borde con azul antes de empezar a disminuir. Estas cosas son las que tenemos que mirar cuando estamos haciendo un diseño. Entonces, yo voy a tapar este con negro. Todo lo voy a tapar con negro hasta el último verde. Ya les muestro. Bueno, ya tapé el verde con negro porque sé que tengo 6 verdes igual que 6 naranjas. Entonces esta parte ya me quedó igual. Ya estoy haciendo esta parte. Ahora voy a contar cuántos azules tengo acá. Acá donde terminé este negro, cuántos azules tengo hasta acá. Con eso sé cuántos tengo que tener acá. Por lógica, pues si tenemos 12 aquí, esta parte más ancha también tiene 12. Listo, igual se los voy a contar para que ustedes vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos azules. Acá tendría 2 sobre negro, perdón, 2 fucsia sobre negro y 10 que ya tengo, ahí están los 12. Esta vuelta la voy a repetir 2 veces, acá está, 1 y 2 veces. Eso quiero que ustedes aprendan para cuando van a sacar diseños que solo les enseño la mitad, o diseños que de pronto entiendan hasta acá y esta parte se les hace difícil. Sencillo es repetir. Voy a hacer 2 vueltas donde el azul está igual, parejo. Tiene 12 puntos, no tiene disminución. Eso voy a hacer con el rosado. Acá en el negro todavía me quedan 2 puntos negros que van igual que esta vuelta. Si ustedes se dan cuenta, acá termino negro, sigo azul, siguen 2 negros y el fucsia va igual. Son 2 vueltas que están parejas sin disminución, 1, 2, y si me voy a este lado son estas, 1 y 2, que están sin disminución. Después de hacer estas 2, para un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan estas 2 vueltas para tener 7 y empezar con el amarillo y a disminuir acá en el centro. Quería explicarles esta pequeña parte, es muy sencilla, pero sí quería explicarles. Entonces acá voy a aumentar el fucsia, voy a hacer 2 negros, voy a hacer el azul hasta acá para que me queden también los 12 puntos. El naranja ya va a ir con negro, todo tapado de negro como está este. Se los voy a enseñar ya hechos. Así, miren. Esto todo lo tapé en negro. Acá tengo 12 fucsias, acá tengo 12 azules, acá lo tapé en negro y el rombo lo empecé nuevamente. Si se dan cuenta, acá tengo 2 amarillos y acá tengo 6 amarillos. Eso pasó igual, 2 amarillos y ya empecé con 6 amarillos para empezar este medio rombo que tengo acá. Eso es todo. Voy a adelantar y ya les enseño. Acá tengo solo 2.
Es muy sencillo, como todo este naranja va con negro, acá dejo 2 negros libres, hago 2 amarillos sobre negro, 2 sobre amarillo, 2 sobre negro y ahí me queda el total de 6. Y sigo tapando el verde. Creo que hasta ahí está perfectamente explicado. Ya nos vemos. Voy a enseñarles cómo voy a meter el azul encima del amarillo. Y les voy a mostrar un poquito más de este para que ustedes tengan un poquito más claro y no se me pierdan en el momento de terminarla. Hola, yo ya adelanté bastante. Recuerden que les dije que iba a hacer acá 2 vueltas con fucsia de la misma cantidad de puntos. Quedaron 12 fucsias en esta vuelta donde tapé el verde con negro y acá me quedaron 12 fucsias para empezar a disminuir, que es lo mismo que tengo acá, para que me queden las hojas igual de grandes. Eso mismo hizo que con el azul hice los 2 negros, 12 azules, 2 negros, 12 azules en la segunda vuelta y estoy aumentando el rombo, no estoy haciendo nada diferente. En esta vuelta que acabo de empezar ya disminuí el fucsia, hice 2 negros acá en el centro para que me quede igual que este, para que quede este pequeño rombo acá. Entonces ya empecé a disminuir. Voy a enseñarles cómo estoy aumentando el rombo. Hice 4 amarillos, 2 sobre negro, 2 sobre amarillo, para disminuir el negro y aumentar el rombo. Y voy a empezar a meter el color azul. Recuerde que este rombo es este. Nos estamos guiando con este de abajo. Este rombo es el que empezamos acá. Voy a hacer 6 azules porque abajo tengo 6 azules. De esa forma se van a guiar para que no se pierdan en la parte de arriba del motivo. Y voy a hacer nuevamente los 4. Tienen que tener claro que este es muy diferente a este. Entonces acá los amarillos iban de 2 en 2, los naranjas todo de 2 en 2, solo el fucsia iba de 4. Este de acá abajo sí va todo de 4. 4 amarillos para un lado. En la siguiente vuelta voy a sacar los 4 azules porque este rombo de acá es más grande. 2 amarillos sobre amarillo y 2 amarillos sobre negro. Voy a hacer los puntos negros, que me quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya en esta parte solo tengo 10 negros, 10 negros. Se está disminuyendo el negro y vamos a hacer el fucsia. Recuerda que el fucsia vamos a dejar 2 libres para empezar el negro, que vamos a empezar a aumentar en el centro. Del fucsia solo me quedan 10 fucsias también, igual que el negro. Miren, acá dejo 2 fucsias libres, que ahí voy a meter los 2 negros. Acá en el centro voy a hacer los 2 amarillos. Y en los 2 primeros azules voy a hacer también negro. Ahí. De esta forma voy a hacer los 10 azules. Acá recuerden dejar 2 negros libres para aumentar el rombo. Y hacer los 6 azules como los hicimos acá.
Ya en la siguiente vuelta vamos a meter fucsia, ya en la siguiente vuelta serían 6 fucsias, en la siguiente 2 verdes, luego 6 verdes, y así vamos a ir aumentando y vamos a ir avanzando con el diseño. Esta parte es muy sencilla, se deben de guiar por esta parte de acá. Recuerde que es 1, 2, 3, 4 vueltas con amarillo, dejando esta línea de amarillos. El negro se va a ampliar porque se va a ir disminuyendo hasta que esta punta nos quede solo con 2 puntos fucsia, 2 puntos azules, igual que esta. Yo voy a avanzar bastante y ya les enseño, creo que con esta explicación está muy claro, y ya les enseño el resultado final. Bueno, y así ya nos quedó la mochila terminada. Eso es todo. Aquí ya terminamos el paso a paso. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido y nos vemos en un próximo tutorial.